Comenzamos una etapa nueva en este proceso de la creación literaria, de las ideas que nos nacen y que de repente queremos compartirlas con el universo. Escribir y crear historias es toda una odisea fabulosa, pero tiene sus cosas. Y hoy estamos aquí con Laura Fuentes. Ella está en México y muy amablemente ha aceptado nuestra invitación para contarnos sobre su experiencia, sobre sus obras y sobre cómo escribir ha llegado a su vida y de pronto qué le ha ofrecido. Así que bienvenidos aquí a Guiones, Libretos e Historias. Guiones, Libretos e Historias con Wilson Sarria. Bueno, es para mí un orgullo, así estoy emocionadísimo de tener a Laura aquí desde México. Quiero que ella pues se presente y nos cuente un poco de su historia. Laura, bienvenida. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Siempre es bonito poder platicar de lo que te apasiona, de lo que te gusta. Y bueno, pues sí, ahora sí que empecé a plantearme ya más seriamente escribir en el año de 2015, con pues sus lapsus, ¿verdad? Hasta que ya de verdad te tomas en serio esto y ya lo empiezas a materializar, ¿no? Y pues sí, es un trayecto largo, lleva tiempo, pero es muy gratificante. Bueno, pero la verdad no parece hace mucho, 2015 no está muy lejos, ¿no? ¿Qué te dio para comenzar a escribir? Bueno, siempre, creo que a todos los escritores te van a responder, ¿no? Que siempre fue algo que ya traes, ¿no? Desde que empiezas a escribir, sientes una liberación, ¿no? Te sientes a gusto haciéndolo. Pero obviamente la vida te va llevando por muchos lados, por muchas circunstancias, y lo vas dejando, ¿no? Para mí fue un parteaguas el 2017 porque yo fui representante médico por muchos años. Casi toda mi trayectoria laboral es en el área comercial, en farmacéuticas. Y justo estaba en la zona centro de la Ciudad de México en el 2017, cuando fue el temblor, que pues hubo varios daños en la zona centro. Y pues yo estaba en el punto más rojo, ¿no? De los sucesos. Y pues vi cómo se quebraban edificios. No se cayeron, pero sí escuché uno caerse a unas cuadras. Son cosas que sí te generan pues secuelas, ¿no? Y a mí pues obviamente me generó un estrés postraumático, dejé de trabajar y me refugié en la escritura. Entonces creando mundos donde de cierta forma tú tienes el control a la hora de la creación, pues tú tienes el control para hacerlo. Entonces pues eso me daba como que cierta tranquilidad o cierto empoderamiento, ¿no? Cosa que no, claro, ¿no? Con la experiencia, ¿no? Te vuelves muy insegura, te da miedo todo, te da miedo salir de casa. No puedo subir a un edificio alto, ¿no? De hecho, a raíz de eso me cambié a otra ciudad, a la ciudad de Querétaro, que es más colonial, no es tan, o sea, sí tiene una parte muy moderna y todo, pero no está tan llena de edificios como la Ciudad de México. Entonces, creo que a raíz de un suceso traumático para mí fue el detonante para poder ponerme a escribir, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que escribiste que tú dijiste, wow, esto es? Lo primero, pues creo que siempre consideré escribir novelas. Nunca me consideré poetisa ni de otro tipo de escritura o de formato, ¿no? Siempre me imaginé escribiendo novelas, siempre. Pero en esa época, pues leía muchas historias distópicas, ¿no? Me gusta mucho el género de fantasía, ciencia ficción para leer. Y entonces decía, ¿por qué siempre nos retratamos a nosotros mismos de forma tan grotesca, ¿no? Tan terrible. Sí, obviamente el ser humano tenemos pues dos caras, ¿no?
el yin y el yang, ¿no? Como la luz y la oscuridad está dentro de nosotros, ¿no? Pero obviamente depende de qué quieres mostrar, ¿no? Depende de la persona. Entonces, hubo como que un boom de este tipo de novelas. En esa época yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué siempre tenemos que ser los malos? ¿Por qué tenemos que mostrar ese lado oscuro, no? Entonces estaba un poquito cansada, ¿no? De ese tipo de historias. Entonces dije, yo voy a escribir algo de ciencia ficción, pero que sea todo lo contrario a lo que se está mostrando, ¿no? En ese momento. Quería algo diferente, algo que yo quisiera leer, ¿no? Creo que es lo más, el punto básico de cualquier escritor. Escribe lo que tú quisieras leer, porque eso te motiva mucho y te rompe el, digamos, el bloqueo de escritor, ¿no? O el miedo de la página en blanco, ¿no? Que tanto mencionan en muchos talleres, ¿no? De creatividad. Creo que mientras escribas lo que a ti te gustaría leer, es un gran motivador para desarrollar la historia, ¿no? Entonces, ahí empecé, esa novela se terminó titulando Las 5 lunas, que aquí la tengo. Esta es su primera edición, ya estaremos sacando la segunda para octubre. Obviamente la empecé en el 2015 esta novela y pues por muchas cosas pues la fui postergando y en algún momento la dejé ahí guardada. Y en el 2017, cuando me pasó este suceso traumático, la retomé. Pues gracias a ese libro pude salir de ese estado, ¿no? De emocional en el que estaba. Bueno, ¿y cuántos libros después de eso llevas hasta ahora? Llevo escritos 11. ¡Wow! Ah, bueno, eso sí es una juiciosa actividad. Hablando de eso, digamos, ¿tomaste algunos cursos para desarrollar la creatividad, los procesos, la estructura, la gramática, la sintaxis, todo eso? ¿Tomaste cursos de escritura o algo por el estilo? ¿O cómo te educaste en ese sentido? No, pues yo soy autodidacta, no estudié nada para escribir novelas. Yo tomé, digamos, mi experiencia como lectora para empezar a desarrollar mis historias. Pero ya obviamente últimamente, desde el año pasado para acá, he estado tomando talleres, cursos de escritura, de escritura creativa, hasta de otros temas que muchos escritores como que se resisten mucho a aceptar que tienes que asumir, como la parte de promoción y publicidad de tu novela, y más si eres autopublicado como yo, tienes que asumir diferentes roles, no solamente escribir, ¿no? Yo creo que el siglo pasado, pues, un escritor lo tenía fácil, ¿no? Porque lo más complicado para un escritor era escribir una novela, escribir una historia. No, ahora los escritores de este nuevo siglo, necesitamos ser multifuncionales, ¿no? Y hacer de todo, inclusive si estás en una editorial. Bueno, pues tampoco es que fuera fácil, porque uno escribía la novela, pero darla a conocer, esa era la batalla y sigue siendo la batalla. Yo creo que ahora no es que sea más difícil o más fácil, sino que es más democratizado. Sí, tenemos, si yo quiero escribir, entonces escribo y si quiero publicar, pues ahí está y no me vale Claro. nada publicar en Amazon o en donde yo quiera. Hay un montón de plataformas donde yo puedo publicar y tal vez lo difícil ha sido la competencia, pero es ahí donde nos hemos tenido que envolver en nuevos conocimientos, que es más para poder vivir de esto un poco, pues obviamente necesitamos o contratar a alguien que sepa de eso o nosotros mismos empaparnos y practicar todos los días todo lo que tiene que ver con el mercadeo, el marketing digital, promocionar, pero eso también implica creer un poco en la obra de uno, ¿no? O sea, también hace parte de lo divertido. He creado un mundo, he creado una historia, quiero que la gente la conozca, pues vamos a jugar un poco a llevárselas a ellos. Y tal vez algunos solo decían, no, pues yo escribo y ya me hago famoso y vendo 1 millón de libros y ya, se acabó la cosa. Hice Harry Potter y se acabó esta vaina. Pero no es así, no es porque sea sencillo o difícil, sino porque es más delicioso para uno poder saborear
esa victoria pequeña de tengo seguidores, tengo amantes de mis libros y eso es como emocionante de cierta manera decir, vean, yo creé esto y a la gente le gusta, hay personas a las que les gusta y me están pidiendo más, que es donde uno dice, bueno, tengo que seguir adelante, no es una sola obra. Bueno, yo sí quisiera que nos contaras un poquitico para algunos de los que estamos aquí, porque independientemente de que vayamos a escribir nuestro primer libro o que ya llevemos bastante, siempre es bueno conocer los procesos de los otros. ¿Cómo es tu proceso? Bueno, antes era más de brújula, ¿no? Como me llevaba la historia. Aparte de los 11 libros que tengo escritos ahorita, 8 los escribí en Wattpad. Entonces tuve mucha retroalimentación de la gente que me seguía en esa plataforma. Y lo sorprendente, después de 2 años de que saqué mis libros para corregirlos y publicarlos, en ahí los seguidores, o sea, es muy impresionante ese hecho, pero bueno, ellos me ayudaron muchísimo a construir, ¿no? Y a mejorar y a pulir muchas cosas, ¿no? Que tú no ves, ¿no? Por muy bueno que seas o te creas que tienes mucho conocimiento, inclusive los académicos, ¿no? Los que realmente estudiaron letras o lo que sea, o algo relacionado a literatura, también tiene sus dolencias, ¿no? Y que tienen que ir puliendo, y la gente que te lee es muy honesta, ¿no? Y te dice: "Mira, pues, esto está muy bien, pero esto también hay que mejorarlo". Entonces, aprendí mucho, cuando alguien se me acerca y es que quiero publicar, ya quiero publicar con una gran editorial, le digo: "A ver, espérate, apenas estás gateando y ya quieres correr un maratón". No, 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 o sea, esta carrera no es de velocidad, es de fondo, es de resistencia. Tienes que tener mucha paciencia. Yo siempre aconsejo eso, ¿no? De que tengan paciencia, ¿no? Y hay muchas formas, ¿no? De procesos, ¿no? Cada escritor va desarrollando su propio proceso, ¿no? Después tomé un curso donde hablaban de ser un escritor mapa, ¿no? De plasmar todo en un cuaderno antes de sentarte en la computadora. Y la verdad es que sí me ha funcionado, pero creo que soy una fusión entre una escritora mapa y una brújula, ¿no? O sea, no soy tan rígida de que, yo ya puse esto en el mapa, en el esqueleto de la historia y no me puedo desviar de ahí, aunque crea que la historia puede desviarse a cierto punto. Entonces creo que tengo esa flexibilidad. Aparte, es algo muy individual, ¿no? Yo te puedo decir qué hago yo para escribir, pero tal vez te sirva, tal vez no te sirva, ¿no? Tú lo vas desarrollando poco a poco, ¿no? Esas sí puedes tomar de muchos autores o de otros colegas, ¿no? Que interactúas en las redes sociales, pues algo de ellos, ¿no? Decir, pues esto a ver si me funciona, ¿no? Y yo lo he hecho, y yo he ido aprendiendo así también, ¿no? Porque al ser autodidacta y no tener nada de academia, digamos, pues tengo que escuchar a los otros escritores, ¿no? Y no solamente a los exitosos, sino a los que están ahí también contigo luchando día a día, dando a conocer sus historias, sus novelas, sus libros, porque ellos también tienen algo que aportar, y que te puede ayudar, ¿no? Entonces, más que nada, decirte mi proceso puede que coincida con muchos, realmente con muchos escritores, el tipo de proceso que yo hago para escribir. Pero, pues, es algo muy personal, es como tu huella digital, ¿no? O sea, se puede parecer a muchas, pero ya cuando la pones a analizar, ya, pues, cambia, ¿no? Y hay cosas que tal vez para ti no te funcionen o no sientas que te pueda hasta generar un bloqueo, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice: no, tienes que escribir 1000 palabras al día, porque si no, no eres productivo". Y hay otros autores que te dicen: "No, escribe lo que quieras, pero que sea constante", ¿no? Entonces, tú vas adaptando lo que tú quieras. Habrá gente que se presione, y que diga: "No, yo tengo que escribir 1000 palabras al día, o 2000 o lo que sea", ¿no? Cada quien se pone sus objetivos, ¿no? Entonces, creo que lo que yo podría mejor aconsejar es: escucha a otros escritores, aprende de ellos, ten paciencia
y sea abierto también a escuchar la crítica, ¿no? Y si quieres darte a conocer, pues empieza con las plataformas de lectura gratuita. Mucha gente quiere ya, tengo un libro y quiero ganar ya dinero. No, o sea, pues digo, habrá gente que ese es objetable, ¿no? Pero necesitas para llegar a ese punto de ganar dinero, necesitas pasar un proceso, pues, bastante largo, ¿no? Para que realmente sea redituable. Bueno, vamos a aclarar aquí ciertas cositas que tal vez, digamos yo, en los talleres que dicto, algunos de los asistentes se inquietan cuando uno habla de una cosa o de la otra. Y dicen, por favor, explíqueme. Entonces tú hablabas de el proceso de la brújula. Eso es un poco, me siento a escribir y empiezo a escribir y a donde me lleve la historia, yo me voy con ella, ¿sí? Me dejo Claro, guiar por los acontecimientos, básicamente soy un testigo de lo que está sucediendo y empiezo a escribir y a escribir y a escribir. Eso tiene sus ventajas y es bastante fabuloso. Lo otro que estabas diciendo era el mapa, y es simplemente diseñar una estructura previa de lo que quiero hacer y plasmar. A veces yo siempre recomiendo que hagan un esqueleto, no tienen que ser demasiado explícitos, a eso ya depende de la personalidad de cada uno, eso sí, también es cierto, hay algunos que les gusta especificar todo, yo digo, si tú eres de eso, se especifica cada suceso, entonces, y luego si te sientas a escribir y ahí tal vez es donde está la mezcla, uno sabe a dónde quiere llegar, a dónde necesita llegar, porque ya su historia está estructurada, sabe que ese acontecimiento es importante, necesito llegar allá, pero el cómo voy a llegar, eso sí lo hago viviéndolo a través de lo que escribo, que eso es otro proceso mental del ambiente en el que estoy, que tal vez es una cosa que a veces no tenemos en cuenta de cómo ambientamos el lugar, que si vamos a poner música, que si es música, que si sonidos, que si quiero ruido, que si quiero un color, que si quiero una luz. Bueno, en fin, eso sí ya es algo muy personal de cada uno y con el tiempo, digamos en los talleres, yo los voy enfrentando a diferentes circunstancias y uno los va presionando y ellos van descubriendo dónde se sienten más cómodos para escribir. Entonces, para que tengan un poco claro, cuando ya hablaba de la brújula y del mapa de qué estaba, a qué se refería para que lo tengamos claro, porque pues en diferentes lugares, de pronto nos escuchan en otros países también, aparte de México y Colombia, y dicen, no, pero ¿cómo es que la brújula? No, pues ese, simplemente eso, dejarse llevar por la escritura y el mapa es diseñarlo antes de comenzar a escribir o partirlo en pedazos, diseñar una parte, llegar hasta acá, decir, lo leo, lo analizo, luego diseño la siguiente parte, pero simplemente prediseñar hacia dónde quiero llegar. Ahorita tú en el chat cuando hablábamos antes, hablabas de que había unos libros que estabas a punto de sacar y cuéntanos un poco de esas últimas obras. bueno, son segundas ediciones, la verdad, de 3 novelas, que es Las 5 lunas, Circuitos infinitos y Sion. Estas novelas las tenía con editoriales, pero la verdad es que, pues no han sido muy muy buena experiencia, la verdad, y decidí mejor, ya no renovar con una el contrato y con otra la tuve que cancelar, el contrato editorial, porque, pues, no se estaba viendo los resultados, ¿no?, que yo quería, ni la atención. Entonces, obviamente ya están bajo mi ala otra vez, ya recuperé los derechos, entonces los voy a volver a a reeditar, ahora sí como independiente, como autopublicada, porque, pues, ya demostraron estos libros que sí han gustado, a pesar de la nula publicidad de parte de las editoriales y el nulo trabajo, comercial que demostraron, se vendió, y se vendió porque realmente fui la que, por mis redes sociales, estuve ahí promoviendo, ¿no? Ok, Entonces, son segundas ediciones con nuevas portadas, y bueno, la verdad es que estoy muy emocionada, yo ya quiero que estén publicadas. Van a salir en septiembre, octubre y noviembre, se van a publicar estas 3 novelas, así cada mes. Entonces, pues sí, estoy muy contenta porque ya están conmigo, me siento que puedo yo darle el seguimiento a mis historias, ¿no? He recuperado el control. Era un poco frustrante para mí porque la gente te viene a ti a preguntar, a cuestionar, no a la editorial. Por ejemplo, la editorial de Sion se tardó mucho tiempo en ponerla en Amazon, y nada más pasta blanda. Y después alguien me dijo en Instagram: "Oye, Laura, quise comprar tu libro de Sion, pero
no está. Y yo, ¿cómo que no está? Y yo haciendo promoción por todos lados, no, ya está en Amazon. Y le escribo a la editorial, no la quitamos porque tuvimos un problema con la cuenta y ¿por qué no me avisas, no? Entonces, esa era como que mi frustración porque o sea, a mí la gente me viene a preguntar y yo no sé qué está pasando, dónde está mi libro, en dónde lo pueden encontrar. Cero comunicación hacia el escritor. O sea, como diciendo, tú no te metas, ¿no? Pero si a mí me vienen a hacer cuestionamientos de mi libro, yo tengo que saber dónde está, cómo está, en qué formato, dónde lo pueden encontrar. Resolverle esos cuestionamientos a los lectores que en algún momento se llegan a animar. Si de por sí cuesta trabajo convencer a la gente que lea a un escritor desconocido y diga, ok, me voy a arriesgar a leer este libro, pero bueno, a ver qué tal, ¿no? Y todavía pasan estos problemas de que ya no está y no te avisan. Entonces sí, yo estaba muy molesta y dije no. Entonces tuve que hacer tomar la decisión de decir no, ya las editoriales, pues para mí, digo, habrá gente que tenga buenas experiencias con las editoriales y que sí le promuevan y les generen una regalía pues decente, pero a mí no me pasó, no fue mi experiencia. Y yo espero que no a todos les pase lo mismo que a mí. Pero ahora me siento muy contenta, ¿no? La verdad, muy motivada para volverlos a sacar en todos los formatos, de Amazon, pasta blanda, Kindle, Kindle Unlimited, para que tengan toda la variedad a los lectores y decidan en qué formato quieren, ¿no? Porque también ese era el problema con le digo: "¿Por qué no ebook?". "No, es que todavía falta, que lo hagan". Yo: "Pues, no lo lances así en partes, o sea, lánzalo todo completo". O sea, yo no entendía esos procedimientos y esa lentitud de parte de ellos, la verdad. Entonces, yo decía y era un poquito desesperante, ¿no? Porque la gente: "Es que yo lo quiero en Kindle Unlimited". Yo lo quiero en Kindle". Yo lo quiero en pasta blanda". Entonces era un poco frustrante para mí, ¿no? Y ahora, con el primer libro que yo tengo autopublicado, que es Misión Secreta, que es el que tengo ahorita disponible, pues ya, o sea, los lectores tienen todas las opciones ahí para que decidan, en qué formato lo quieren leer. Y la verdad es que la experiencia ha sido muy buena, y no me arrepiento, ahora menos. La verdad es que sí te da miedo, ¿no? Te quedas sin editorial, te quedas sola. ¿Y ahora qué haces, no? O sea, sí sentí miedo, la verdad, sentí como que dije: "No, pues ya, esto ya no va a dar más", o sea, pero he demostrado que lo puedo gestionar yo sola y de mejor forma. Y te voy a decir algo, este libro, Misión Secreta, lleva mes y medio que salió a la venta, y las regalías que llevo no son ni siquiera ni el 10% de lo que llevo ahorita me han pagado las regalías en 6 meses las editoriales. O sea, no había obtenido este nivel de regalías con las editoriales. Entonces digo, no las necesito. O sea, digo yo en lo personal creo que sí me ha costado, cuesta mucho trabajo porque todos los días, todo el día tienes que estar ahí viendo qué haces. Y no solamente es hacer spam, ¿no? Con tu enlace de venta, ¿no? Como de hecho, ahí hay una discusión en Threads que puse, sino que generar contenido interesante de tu libro que llame la atención, ¿no? Por ejemplo, en Misión Secreta, le desarrollé a las 2 protagonistas que son agentes del FBI, casos previos, ¿no? Casos que no están en la historia original, casos de investigación que ellas llevaron a cabo, para que conozcas mi personaje, conozcas tal vez ciertos rasgos de su personalidad. Entonces, es trabajo extra, que no todos los escritores quieren hacer. Entonces, y luego ves puras quejas en las redes sociales: "Ay, no vendo nada, miren, estas son mis regalías, no he vendido nada". Pues genera contenido extra de tus historias para cautivar a la gente, ¿no? Y creo que a mí me ha funcionado, la verdad. No, me ha ido bien, la verdad, gracias a Dios. Esa es una idea interesante. Voy a hacer una pequeña aclaración también, lo mismo para los que nos están escuchando y dicen, bueno, voy a escribir este universo de la autopublicación y que si yo quiero es una editorial. Hay dos partes, digámoslo así, dentro de lo que es la publicación, digámoslo, antes de Amazon y de las plataformas donde yo puedo publicarme solito. Antes de eso era una historia completamente distinta.
porque yo lo que hacía es escribir y cogía mi libro y lo presentaba a las diferentes editoriales que había en el mundo, cerca de mí, lejos de mí, yo llevaba y que leyeran el libro, aunque eso siempre, ese proceso siempre ha sido muy complicado, porque las personas realmente que deciden no leen tu libro. Hay otras personas como unos niveles por debajo de eso que leen y que a veces solo miran una parte del principio y si los atrapa, entonces se la pasan a alguien más. Este está interesante y ese sí lo lee todo y él da una calificación, si sobrepasa, o si sobre, eso todavía existe, ¿no? Si sobrepasa la calificación, entonces se lo pasan al gran editor y él no lo lee, él tiene otro secretario que es el que sí lee esos libros y el que le dice, vale, está bueno, publiquémoslo, se hacen reuniones editoriales, eso se hacía desde el principio de los tiempos y hay una historia de cómo eso surgió con el tiempo, pero cuando nacieron las plataformas y sobre todo cuando Amazon dijo, Mento, coge tu libro, escribe tu libro y ponlo acá y si tú lo vendes, pues yo te doy algo por eso, ¿sí? Pero yo no te cobro nada porque tú lo pongas ahí, pero si lo vendes, yo sí me quedo con alguna parte. Si lo vendes en digital, me quedo con una parte y te doy una parte a ti. Si lo vendo en físico, yo te lo imprimo en mi fábrica de impresión y te cobro eso al cliente, no te lo cobro a ti, y a ti te doy un porcentaje que es lo que llamamos las regalías. En el universo de las regalías también hay tres partes. Cuando la editorial compra tu libro, tú te lo envías a la editorial y tú dices, es bueno, vamos a leerlo. Ellos hacen un contrato por un número de impresiones, o sea, vamos a sacar 100,000 libros, entonces ellos te firman un contrato por ese número y si se venden o no se venden es otra cosa, a ti ya te dieron esa plata, pero la verdad el porcentaje de esa regalía, si tú lo miras, es muy pequeñito. Tendrías que vender muchos libros, millones de libros, para comenzar a obtener unas ganancias que digan, wow, porque la mayoría de eso se lo lleva a la editorial. Ella le hace la publicidad, ella te pone a que viajes por todo el mundo a leer tus libros, o sea, ella se encarga de un montón de cosas. Pero hay otras editoriales, porque en esta editorial tú no le pagas nada, ellas te pagan a ti, por eso es tan poquito. Pero hay otras editoriales que nacieron después de Amazon que te dicen, ven, contrátame, o sea, tú págame a mí para que yo publicite tu libro, lo ponga en todas las plataformas habidas y por haber, y vamos a ver si se vende, pero tú me tienes que pagar a mí, que es de lo que está hablando Laura en este momento, de esas editoriales que yo busco, encuentro. Hay editoriales en todo el mundo, en cada país hay unas que son más fuertes, más pequeñas, pero les tienes que pagar. Y hay unas que arrancan, no sé, desde los $500 más o menos, y hay otras menos y otras más, pero hacen más poquito o hacen más. Algunas te ponen el libro, otras te imprimen libros y te dan 50 libros, 20 libros, y miras cómo los venden, pero sí se dan cuenta que el proceso es distinto. Y está la autopublicación, que soy yo mismo escribo, si no tengo el suficiente dinero, me toca aprender a maquetearla, el libro, a buscar las herramientas para la portada, porque hay también herramientas gratuitas. O sea, tú puedes escribir tu libro y no invertir un solo centavo en publicarlo, si quieres. También puedes contratar a alguien que lo corrija, que lo maquete y que lo grafique. Sí, eso, las posibilidades están ahí abiertas para todos. Pero si tú dices, no, yo tengo una idea y quiero publicarla, lo puedes hacer sin ningún problema, sin que te cueste un solo euro, sin un solo dólar. Entonces ahí están abiertas las posibilidades. Pero si se dan cuenta, y creo que la experiencia de Laura no es la única, a veces cuando yo pago para que lo hagan, el compromiso del otro lado no es tan divertido, no es tan chévere. Hay gente que sí se compromete porque se enamora de hacer lo que hace. Entonces coge tu libro y lo ama y quiere que el mundo lo conozca. Pero no solo el mundo está esperando que los escritores nuevos vayan y les paguen y entre más escritores nuevos vayan y les paguen, pues ellos son felices y ya. Si tu libro se vende o no, no importa porque tú ya les pagaste. Así que no hay problema. Bueno, cuéntanos un poquitico de cómo fabricas, cómo cuando te encuentras con un libro dices, voy a escribir esta historia, de dónde vienen tus ideas en primer lugar y explícale un poco a los oyentes cómo fabricas los personajes. Pues es que como escritor, como escritora debes, pues llega un momento en que todo puede ser un detonador, ¿no? Para una historia.
De hecho, ahorita, hoy precisamente me desperté temprano porque mi último sueño, que es la última etapa del sueño REM, es donde sueñas, donde se generan los sueños. Entonces, soñé una frase, simplemente era el cristal del pasado. Entonces, con mi teléfono, que siempre lo tengo al lado, agarré el kit de notas y, lo guardé. Entonces, puede ser nada más esa frase puede ser un detonante, digo, para mí, o sea, yo ya me estoy visualizando una historia de fantasía o de viaje en el tiempo, no sé. Entonces, todo ya en un momento dado, todos los elementos que te rodean pueden ser, el detonante para una historia, ¿no? O el inicio, ¿no? Entonces, pues así me ha pasado, ¿no? De repente, por ejemplo, Las 5 lunas fue como el cúmulo de todos los libros que he leído de ciencia ficción, y películas. Entonces, como que ahí desbordé todo lo que yo quería plasmar, ¿no? En un libro así, ya con toda la pues, el badaje, ¿no? De todo lo que había leído, de todo lo que había, visto de ese género. Entonces, yo quería hacer algo mío, ¿no? Y salió ahí Las 5 lunas. Cuando uno fabrica la idea, siempre la idea se mueve a través de personajes. Uno tiene sus personajes principales. Ah, ya. Pero lo que yo le digo siempre a los que asisten a los talleres es, uno debe tener un proceso para fabricar a su personaje. Tú debes conocer a tu personaje. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cómo fabricas tú tus personajes? Bueno, pues, al principio fue muy orgánico, ¿no? O sea, algo para mí muy importante es que en mis novelas deben ser protagonizadas por mujeres. Mujeres, que se asumen con una o no, dependiendo de la historia, pero que se llegan a empoderar, ¿no? De su propia esencia, ¿no? De su propia naturaleza, femenina, ¿no? Porque, también hay una fuerza femenina, ¿no? Y no tiene que ver con el físico o el músculo. Y también podemos ser superhéroes, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, yo, nací en los 70, ¿no? Entonces, pues, cuando iba creciendo, creo que el único superhéroe femenino era Wonder Woman, ¿no? Ahora hay más, ¿no? Obviamente, y es genial para las niñas de ahora, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que mis personajes proyecten ese trayecto, ¿no? De a veces de no conocerse, no conocer su potencial y al final descubrirse, ¿no? Haciendo la diferencia, ¿no? En la historia, ¿no? Entonces, la construcción de los personajes al principio fue muy así, ¿no? Con esas bases. Ahora, con varios talleres que he tomado, hay diferentes formas de creación de personajes. Me gusta mucho hacer ejercicios justo en el cuaderno de ruta, que ya he hecho 2 de 2 novelas de la anterior y esta que estoy escribiendo actualmente. He hecho un cuaderno de ruta, que es el mapa, el famoso mapa. Se le nombra también en algunas partes cuaderno de ruta, que es donde pones ahí la base de la historia, ¿no? Que a dónde quieres llegar, como un mapa de en vez de fechas, una línea de tiempo, sino, yo la nombro como línea de eventos en la historia. Entonces, ese es tu esqueleto, ¿no? Pero también puedes hacer ejercicios creativos, que hago en ese cuaderno de ruta. Por ejemplo, con los personajes me gusta ponerle a qué sabe, a qué huele, a qué se escucha, ¿no? Entonces, eso le da una estructura más tridimensional al personaje, ¿no? Y hasta puedes usar esas frases o esas, digamos, calificaciones que le das a la personalidad del personaje, hasta para escribir cierta prosa poética, ¿no? O sea, su cabello era como hojas cayendo en el otoño, ¿no? Algo así. Y te imaginas a la persona, no sé, o imaginas su cabello castaño. Entonces, le ayudas al lector a visualizar, pero sin creo yo que es algo muy importante también, que no le pongas todo como
al lector como si tuviera una silla de ruedas, ¿no? O sea, también déjalo que él tome sus propios elementos para construir, no le des todo ya empaquetado, ¿no? O sea, como comida rápida, ¿no? Ya trae todo, ¿no? No, 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 sino sí ayudarle con ciertos elementos, pero que el lector construya también su propio personaje, ¿no? Y se lo imagine de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, hay escritores que son muy minuciosos, ¿no? Y tenía una arruguita que hacía como una S, y tú dices, "Ah, está bien, ¿no? Pero déjame a mí imaginarme al personaje, ¿no?". Entonces, digo, es muy respetable, ¿no? Habrá gente, lectores que les guste ese tipo de descripciones tan específicas, ¿no? Yo como escritora sí le dejo al lector que tome sus propias licencias, ¿no? Creativas a la hora de construir el personaje, en su mente. O sea, yo lo tengo muy claro también, ¿no? Como escritora, ¿no? Pero les dejo esa puerta abierta, ¿no? Para que lo hagan ellos también, ¿no? Y lo disfruten más, se apropien de la historia y del personaje. Sí, yo, por ejemplo, tengo dos ejemplos. Hay un libro que se llama El verano de Katia y creo que ese fue uno de los libros que a nivel de personajes me atrajo mucho. Es de un autor tiene un seudónimo que se llama Trevanian y yo hace mucho que lo leí, muchos años, muchísimos años ya, y tengo la imagen de Katia en mi cabeza aún, la que yo diseñé a través de lo que él me decía, de cómo se movía, de cómo era, de su rostro y de sus cosas. Está ahí. Ese es un ejemplo. Y es divertido que yo como escritor pueda llegar a jugar con eso. El otro ejemplo que fue muy simpático es cuando leí Harry Potter, pues todos teníamos un Harry Potter en la cabeza, ¿no? Y luego cuando lo vimos en la película, había algo muy simpático y era que no peleaba con él. O sea, mi Harry Potter no peleaba con el de la película, jamás peleó con el de la película y creo que era porque una de las ventajas del libro de Harry Potter era que te permitía que cada uno tuviera ese personaje y lo construyera y sin que peleara con el del otro, ¿sí? Sin que Hermione jamás discutía a mi Hermione con la Hermione de mi amiga, ni con la que vimos en pantalla, porque con la que vimos en pantalla nos daba como una luz adicional. Entonces eso era muy divertido. Entonces siempre le digo a los escritores que están conmigo, es diviértete con tu personaje, o sea, sal a comer con él, ¿sí? Ten una charla interesante, a ver el qué te dice. Y esas notas o esos elementos que vayas descubriendo, anótalos, ¿sí? En su parte de características, de personalidad, de miedos. O sea, tú no sabías, pero en una charla o en una salida te diste cuenta que a él no le gustaban las ostras. Y yo, carachas, yo no sabía. Y eso después, cuando vayas a escribir el libro o estés escribiendo el libro, te va a ayudar a crear escenas muy simpáticas que a la gente le van a ayudar también a ver a tu personaje, lo que tú decías, esa profundidad tridimensional de que no es plano y que como que no le pasa nada, como que solo letras, no, es un ser humano que estás sacando de las letras y que estás viviendo. Entonces, es divertido que yo como escritor pueda convivir con mis personajes, no sé si con todos, pero por lo menos con los personajes principales, si hay algún antagónico, pues con el antagónico. Y también con los espacios, ¿sí? Porque a veces mi obra se desarrolla dentro de un universo específico. Por ejemplo, el verano de Katia era como una especie de finca al norte de España. No era en España, era algo catalán, pero se me va. Entonces, yo la tengo en mi cabeza también. Los colores del verano, ¿sí? Las formas de las casas, las plantas, la casa, o sea, yo lo tengo en mi cabeza y yo lo leí 2 veces nomás. No, mentira, lo leí 3 veces, pero hace 30 años, la verdad. Y lo tengo en mi cabeza. De ese mismo autor tengo otro libro que se llama el Shibumi, y ese libro a mí me tocó muchísimo porque es una de las obras para mí y más impactantes en la narrativa audiovisual. Pero que era como ver una película en tu cabeza. Trevanian tiene esa facultad maravillosa de lo que describe, realmente lo proyecta en tu cabeza. Entonces, aprender a jugar con los espacios para que poder proyectárselos a la gente es algo que con el tiempo, si yo lo practico y soy consciente de eso, pues va a ser más sencillo. Bueno,
Háblanos un poquitico de tus obras, de las que vas a hacer ahoritica, de qué se tratan, danos como el tráiler de cada una, así como para que nos emocionemos. Bueno, antes de eso, quiero que me expliques, ahora que vas a hacer esta segunda edición y que te liberaste de las editoriales, tú has hecho, con lo que has aprendido, ¿has hecho una reescritura de las obras o las has dejado así? Bueno, realmente la que dejé casi intacta fue Las 5 lunas. Solo adicioné algunas introducciones, como tal, pero, por ejemplo, en Circuitos infinitos, que es una novela romántica, esta, alguna lectora me dijo: "Es que no me gustan los nombres de las protagonistas". Yo dije: "Okey", o sea, a mí no me molesta la crítica, aunque sea tal vez mucha gente dirá: "Ay, pues qué absurdo, ¿no? Si no te gustan los nombres, bueno, pues allá tú". Y lo tomé en cuenta, y ahora que, pues, tomé la segunda edición, la revisión, la volví a revisar y todo, le hice introducciones nuevas. Yo normalmente hago como introducciones casi a todas mis novelas, menos Misión Secreta, creo, le hago como una y más si es romántica la novela, le hago introducciones poéticas. Entonces, le hice nuevas introducciones poéticas a Circuitos infinitos, por ejemplo, y también a Sion, que aunque es de fantasía, el amor es como que el hilo conductor, ¿no? De todo, de toda la historia. Entonces, sí, también le hice introducciones, nuevas, entonces, y a Circuitos infinitos, a una de ellas sí le cambié el nombre, a la protagonista. Dije: "Okey, está bien, vamos a jugar con eso, ahora tenemos esta oportunidad, le voy a cambiar el nombre", y así lo hice. Entonces, bueno, obviamente implica volver a registrar el libro y todo eso, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Pero realmente la estructura, toda la historia está intacta, ¿no? Más que nada se le hizo, ese pequeño cambio del nombre y las introducciones, ¿no? Pero realmente no hubo tanto cambio. Bueno, eso sí me parece un punto divertido para que lo analicemos un poquitico rápido antes de ir con los trailers de las obras. Los nombres, cuando la gente diseñamos los nombres de nuestros personajes, a veces, a veces no nos fijamos un poco de la trascendencia que tendrá en la psicología del lector en el futuro. ¿Sí? El nombre de esa persona. ¿Por qué? Porque ese nombre es con lo que se lo va a llevar el resto de su vida. ¿Sí? Por ejemplo, Katia, en el verano de Katia. Yo me llevé a Katia, o sea, para mí es el nombre que me la trae a mi mente, Claro, que la imagina. Entonces, si se hubiera llamado Mirandela, tal vez yo, como que no, o sea, sí, tal vez no entonces se te pega. exactamente, ¿sí? Y hay que, de pronto hay que quedarse un tricito a hacer, a quedarse un poco con el análisis de, bueno, ¿qué nombre le voy a poner? Bautizarlo, ya que tengo el poder de bautizarlo, pues venga, hagamos un análisis etimológico del nombre, a ver si eso funciona, también de la armonía en la que suena el nombre, ¿sí? A ver cómo funciona, porque por ejemplo, hablando de una peli, pero por ejemplo, Morfeo en Matrix. Morfeo tiene una implicación impresionante. Igual Neo y Trinity. Neo se me olvida cómo es la misma palabra de one, que en inglés significa elegido. Entonces cambian el orden de las letras, eso tiene un elemento técnico que no me viene a la cabeza. Entonces le llamaron Neo, pero es lo mismo, las mismas tres palabras y les cambias el nombre que genera one, que significa elegido. Y Trinity también tiene su secreto, ella es parte de una leyenda mucho más compleja, pero por eso el nombre está ahí. Y nosotros, bueno, cuando hablamos de Matrix, unos Morfeo, yo me acuerdo de Morfeo, Trinity, yo me acuerdo de Trinity. Pero hay otras películas o hay otras historias que uno, no, yo no, esos nombres eran muy complicados y yo no me acuerdo de esa vaina, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, por eso, a nivel, digamos, en la literatura anglosajona, el Jack existe por todas partes. Y hay un montón de Jack. Jack Porter, Jack no sé qué, Harris, hay un montón de Harris, Harry Tasker, Harry Potter. Entonces, porque esa clase de nombres son, digamos, lo que tienen unas ventajas, ¿sí? Para trabajar. Ahorita hay un personaje que me parece interesante, se llama Colt.
¿sí? También Cold es un... Pero lo que yo les digo, son historias anglosajonas. Si nos vamos a España, si nos vamos a México, hay otro tipo de personajes y otro tipo de nombres, digámoslo así, aunque es histórico, Moctezuma. Dicen, wow, es un nombre que implica un poder increíble. El que le puso el nombre a Moctezuma, pucha, ese sabía un montón de cosas de publicidad y de mercadeo, porque ese nombre es muy poderoso. Y aquí a nivel de las leyendas de nuestras culturas, también hay un montón de nombres que son Claro, trascendentes. Entonces, digamos que la responsabilidad está un poco, no para angustiarse, sino para jugar un poco con eso, jugar un poco. Yo siempre digo, vamos a jugar un poco con el nombre, a ver cómo claro. funcionaría, de dónde viene, ¿sí? La María de Jorge Isaacs, por ejemplo, es un nombre supremamente común, pero ahí a ella la envuelve en un montón de cosas. Cuando tú la conoces, dices, ah, no, si ella no se podía llamar Gertrudis, no se podía llamar Gertrudis. Ella, María le queda perfecto. Ese era el nombre que ella necesitaba. Ahora sí, cuéntanos, haznos unos trailers así bien emocionantes de tus 3 historias que vas a estrenar ahora en septiembre, octubre y noviembre. Bueno, pues empezamos con Las 5 lunas, que realmente es mi bebé, mi primogénito. Para mí, mis libros son como mis hijos. Entonces, bueno, Las 5 lunas empieza en un mundo donde, pues, ya el ser humano tiene que salir de este mundo, ya no lo terminamos. Entonces, en un futuro no muy lejano, empieza a haber efectos, por la contaminación, en el aspecto de que ya no hay tantos nacimientos, entonces se está reduciendo la población, entonces y pues la naturaleza, pues ya no, ya el planeta no se puede recuperar, ¿no? Habla también inicialmente de un mensaje, pues poderoso, ¿no? De que hay que cuidar este hermoso planeta y, pues, obviamente el ser humano tiene que ir a buscar un nuevo hogar, ¿no? Esta es una premisa tal vez muy usada, eh, la búsqueda de un nuevo mundo, pero aquí en esta historia no es un mundo, son 5 planetas, que circundan a uno más grande, por eso se les llama lunas, ¿no? Porque rodean a un planeta más grande, y hacen un sistema solar muy particular. Entonces, pero estas 5 lunas, pues, tienen el potencial para que el ser humano las habite, con diferentes geografías. Entonces, pues, obviamente te vas a enfrentar a un panorama de 5 lugares diferentes. En un planeta es donde se produce el alimento, en otra es donde se produce el agua que se bebe en las 5 lunas. Y lo divertido de todo de las 5 lunas es que tienen una relación simbiótica, ¿no? Las 5 dependen de las 5. Porque en un planeta está el alimento, en otra está el agua, en otra está la energía que usan las máquinas, las naves, y en otra se producen los seres humanos, y en otra está, digamos, la parte mística, ¿no? Que es la religión que rige las 5 lunas, que también es un tema que me disfruté mucho al escribir, ¿no? Porque a pesar de creo yo que a pesar de la tecnología, la ciencia, toda la ciencia que nos ha demostrado y ha quitado, mitos religiosos, tal vez, inclusive, que ha roto esa, digamos, esa barrera, ¿no? Y ha demostrado científicamente muchas cosas. Seguimos siendo espirituales los seres humanos. Y a pesar de la tecnología y a pesar de toda la ciencia que nos rodea hoy en día, el ser humano sigue siendo espiritual, ¿no? Siempre estamos buscando algo poderoso que nos está guiando. Entonces, meter esa parte, en las 5 lunas también fue muy interesante, ¿no? Porque es una sociedad humana con reglas muy claras sobre cómo se deben conducir. Una regla básica en las 5 lunas es que toda vida es importante. Entonces, se hacen cálculos matemáticos para saber cuánta es la cantidad de población en cada planeta que debe ser, mantener el equilibrio, ¿no?, con la naturaleza, y no provocar lo mismo que se provocó en la Tierra, ¿no? Entonces, eran lecciones muy marcadas, ¿no?, en esta nueva sociedad humana, en estas, 5 lunas.
Entonces, por eso era muy importante que cada vida cuente, en el hecho de que si fallece una mujer, una mujer tiene que nacer, ¿no? Y sustituir, y a esa persona que falleció, ¿no? Entonces, se mantiene el equilibrio, ¿no? Que se pierde realmente, hoy en día se ha perdido, ¿no? Que hay cosas que se dejan al libre albedrío, que tal vez, pues, tienen consecuencias, para todos, ¿no? Por desgracia, ¿no? Pero bueno, ese es un tema muy debatible, pero en mi novela se plantea eso, ¿no? Se plantea de que hay que toda la vida cuente, ¿no? Que toda vida sea importante y toda vida sea productiva y genere algo beneficioso para las 5 lunas, ¿no? Que cada ser humano aporte algo y venga a aportar, ¿no? Algo bueno, ¿no? A la sociedad. Entonces, con esa premisa se van desarrollando, toda la historia, pero bueno, hablamos de que en el inicio de la historia, de mi historia de las 5 lunas, ya pasaron por lo menos 2000, 3000 años desde que salieron de la Tierra. Entonces, obviamente, en ese tiempo, cada luna fue desarrollando su propia cultura, aunque eran simbióticas y compartían muchas cosas, compartían la religión, pero cada una había como que hecho su propia versión, ¿no? Su tropicalización, ¿no? Digámosle así. Entonces, obviamente, el ser humano es conflicto y es una de las frases que me gusta mucho del libro, ¿no? En esencia somos conflicto y nosotros mismos estamos en un conflicto entre la luz y la oscuridad que hablaba antes, ¿no? Entonces, es inevitable entrar en conflicto, ¿no? Querer lo que el vecino tiene, ¿no? Entonces, a pesar de ser una sociedad evolucionada, empiezan a tener ciertas, rencillas, ¿no? Entre las lunas, y después de el primer milenio, aparece una profecía que iban a ser un ser supremo para unir las lunas o destruirlas, dependiendo de la naturaleza del alma, ¿no? De ese ser supremo. Entonces, todas las lunas se basaban en esa leyenda, ¿no? Llegaron a basarse en esa profecía, ¿no? Bueno, ahí tenemos las 5 lunas, el abrebocas. La otra es? Circuitos infinitos es una novela romántica actual, pero creo que habla mucho de nuevos comienzos. Realmente habla de una piloto que es de carreras NASCAR. En primera, pues, es una mujer que está en una profesión, pues, casi exclusivamente masculina, entonces, su personalidad es muy dinámica, pero tiene un accidente al inicio de la historia, ¿no? Que tiene un porqué, ¿no? Del por qué se accidenta, pero ahí encuentra y le da todo un giro a su vida, ¿no? A raíz de ese accidente, ¿no? Y creo que de cierta forma saqué un poquito de mi propia experiencia, ¿no? A raíz de un evento traumático, empecé a escribir o tomarme en serio como escritora, ¿no? Y, igual este personaje, ¿no? Se cuestionaba que su propia profesión, ¿no? Que amaba y disfrutaba mucho las carreras y ganar, y era la número uno, y era la mejor piloto, pero llega un momento en que dice: "No, ya esto ya no hace clic conmigo ahora, ¿no? Porque vamos cambiando, ¿no? Vamos evolucionando. Y ese accidente le hace ver muchas cosas y conoce a alguien totalmente diferente y se enamora de esa persona y vamos viendo, ¿no? Aparte de la cuestión romántica entre las protagonistas, esa evolución de esta protagonista, ¿no? Que cambia todo, cambia su vida totalmente, ¿no? O sea, al final termina dejando la carrera por otro suceso traumático que surge dentro de la historia, pero es una novela donde 2 personas que están rotas o en un momento donde se sienten rotas, se encuentran, ¿no? Y juntas van armando esas piezas de nuevo, ¿no? Se van armando de nuevo, ¿no? Y creo que ese es el mensaje de esta novela, ¿no? Que
¿Por qué se llama circuitos infinitos? Y me encanta explicarlo porque creo que todos vamos en un circuito, viviendo en un circuito, nuestro propio circuito, ¿no? Y vamos haciéndolo más grande o más pequeño conforme va pasando la vida. Pero cuando tú encuentras a alguien especial, tu circuito se une al suyo. ¿Y qué se formula, no? Pues el símbolo del infinito. Entonces, por eso se llama circuitos infinitos, porque cuando conoces a alguien especial, a esa persona especial que te transforma y te hace mejor persona, pues tu circuito se hace infinito y se vuelve más grande y se vuelve un circuito que compartes, ya no es un circuito solitario. Entonces, creo que mucha gente con esta portada pensaban que era una película, digo, una novela de fantasía o ciencia ficción. Yo decía: "No, es romántica". Pero bueno, obviamente esa experiencia también me ayudó para cambiar la portada y hacer algo más ad hoc a la historia, ¿no? Y bueno, creo que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Como dicen. Y ese es Circuitos Infinitos. Bueno, y la última es, La última es Zion y tiene mucho que ver con Matrix, aunque no tiene nada que ver la historia, obviamente, pero bueno, la editorial decidió dividirla en 2 partes, pero esta novela, el nombre, Zion, esa palabra siempre se estaba rondando mi cabeza, desde que vi Matrix, porque Zion era la ciudad, la última ciudad, o Zion era la última ciudad humana. Entonces, siempre se me quedó esa palabra en la mente. Como tú dices, hay ciertos elementos de las historias que se te clavan, ¿no? Como los nombres de los personajes. A mí se me clavó el nombre de la última ciudad de los seres humanos libres, ¿no? Entonces, yo decía, yo tengo, no sé, algo dije, yo tengo que ponerle ese nombre a una novela. Y no importa, pero se lo tengo que poner. Entonces fue un capricho y aunque es una palabra hebrea que dice significa tierra prometida, ¿qué tiene que ver con los mayas? Porque esta historia habla de por qué desaparecieron los mayas, ¿no? De forma fantasiosa, obviamente, ¿no? Enlazo ese elemento realista o ese misterio real y pues con eso adiciono toda una historia de fantasía, ¿no? Entonces, Sion habla de una arqueóloga que es ridiculizada por su gremio, porque ella habla de que hay más allá de lo que cuentan los muros, los códices mayas, ¿no? Y ella cree que hay una razón muy específica del por qué desaparecieron, ¿no? Por qué dejaron todas sus estructuras intactas, que no hay señal de epidemia o de guerra o de alguna catástrofe natural, ¿no? Un huracán o algo. O sea, dejaron las estructuras casi nuevas, ¿no? Tanto que siguen perdurando ahorita, ¿no? Entonces, es un misterio, creo que ya se resolvió, algo así vi en alguna noticia por ahí. Yo tomo ese elemento para construir esta novela que te va a llevar a otro mundo, que es Sion. Es un planeta muy alejado que está conectado con el nuestro planeta, ¿no? Y que habla como base de toda la riqueza cultural de la cultura maya, vaya la redundancia, pero más allá de tomar elementos históricos y todo eso, porque hubo gente muy, ya sabes, la clásica persona que te cuestiona todo. ¿Hiciste investigación ahí en la península? Pues he ido varias veces de vacaciones, ¿no? He ido a museos, pero no es un tema histórico, es una novela de ficción, ¿no? Que tomo un elemento de un misterio que hay y así, tal cual. Que sí, obviamente investigué ciertas cosas, pero me aboqué más en un poema que leí que es, El amor eterno de la leyenda maya. No, es la leyenda maya del amor eterno, así se llama, que leí hace tiempo y me gustó mucho porque manda un mensaje muy actual. O sea, eran muy evolucionados, y no solamente porque crearon las matemáticas los mayas, o sea, sino que también en la parte amorosa tenían una mentalidad muy evolucionada. Una parte del poema que, de hecho, algunos fragmentos los puse como introducciones a mis capítulos,
pero habla del amor en libertad. Dice, si tú quieres que tu amor sea libre, déjalo volar, ¿no? O algo así. Dice aquí, dice, que su amor les dé fuerzas para volar muy alto como las águilas en el cielo, para volar juntos trazando circuitos en el cielo y también para saber volar en solitario sin apegos y sin miedos. Leyenda del amor eterno. Este es un texto que aparece, pues, obviamente en toda la cultura maya, ¿no? En todos los hallazgos. Entonces, usé como base ese poema para construir mi historia realmente, ¿no? Que el amor es la energía más poderosa, ¿no? Entonces, no sé, no, ya nos tocas esperar a que salgan los libros. ¿Cómo te encuentran, Laura? ¿Y en dónde te encuentran si quieren seguirte? ¿En qué redes sociales estás? Bueno, estoy prácticamente, bueno, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Threads, pero realmente mi cuenta principal es Instagram, que es @laura.fuentes.escritora, así me ubican. Y pues ahí prácticamente estoy muy al pendiente de Instagram, y entonces si me mandan mensaje, pues les puedo ahí escribir muy rápido, responder muy rápido, cualquier duda que tengan sobre las novelas. Ahí aparecen las sinopsis de las 3 novelas que van a salir. Ahí están, enlazadas al muro de mi cuenta. Entonces, inmediatamente lo primero que ves son esas 3 publicaciones que están ahí enganchadas, o sea, como principales. Entonces, para que le den una ojeada a la sinopsis y ahí están las fechas para sus lanzamientos, que ya están programados. Igual, digamos, si están curiosos y no se aguantan y quieren leer tus otros libros, están en Amazon y ahí simplemente te buscan como Laura Fuentes y ya. Así es, así es. De hecho, me buscan como Laura Fuentes en Amazon, ahí está mi perfil de autor. Ahorita nada más está Misión Secreta, que es un thriller, y pues la verdad es que tiene muy buenas reseñas, ahí vayan a Amazon a ver las reseñas. La verdad es que estoy muy contenta con la respuesta de la gente con esta novela. Y era una novela que me costó mucho trabajo porque salí de mi área de confort, ¿no? Porque yo escribía fantasía, ciencia ficción, romance, digamos que son mi base, ¿no? Donde me siento a gusto escribiendo. Y Misión Secreta, pues sí fue un reto para mí escribirla y pues me da gusto, ¿no? Que a la gente le esté gustando. Bueno, entonces ya saben, ahí en Amazon simplemente van a Amazon a disfrutar de Misión Secreta. Después, cuando la lea, les contaré qué tal. Vamos a hacer algunas reseñas sobre eso en el futuro. Laura, ha sido un verdadero placer. Te agradezco muchísimo. Y pues esperamos que cuando el primero, ahora en septiembre, esté ya disponible, nos podamos volver a reunir para hablar un poquitico de las 5 lunas y de dónde está, de cómo le ha ido y bueno, en fin, de la respuesta del público y de toda la experiencia. Bueno, ¿y qué viene de nuevo? ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Estás escribiendo algo? Sí, de hecho empecé un libro nuevo este año. Lo he ido haciendo. Ha sido un libro que lo estoy escribiendo como tomar tequila, como se debe tomar bien el tequila, que es a sorbitos, dándole besitos, porque mucha gente se lo toma de tirón. Esa no es la forma correcta de tomar tequila. Entonces lo he estado escribiendo a sorbitos, pero vale la pena, ¿no? Porque creo que, digo, no tengo prisa. Mientras escriba y sea bien desarrollada la historia, pues ahora me estoy tomando más tranquila el proceso creativo. Aparte, pues estoy entre corrigiendo mis novelas, las otras, entre promoviendo Misión Secreta, o sea, entonces pues no da mucho tiempo para escribir, pero sí escribo, entonces ahí voy de a poquito. Y es un road trip, que se le conoce como road trip, que sucede durante un viaje con 4 personajes, totalmente diferentes, que tienen sus cuestionamientos de vida, muy particulares, y creo que es la historia donde la protagonista está más apegada a mí, ¿no? Está más enlazada a mí, porque va en un viaje después de perder al amor de su vida.
y todo se desarrolla en la parte norteamericana de la ruta panamericana, que es esta ruta que enlaza toda América, desde Canadá, desde Alaska hasta la Patagonia, ¿no? Que son unas líneas de carreteras que se van uniendo en cada país, entonces forman toda una ruta, que es la panamericana, pero mi novela pues se desarrolla en la parte norte, o sea, Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Principalmente México, ¿no? Y es emocionante también porque después de después de Sion, creo que no he estado tan cerca de mi país, ¿no? En mis novelas. Las otras suceden en otras partes del mundo. Entonces, pues también me gusta porque estoy resaltando ciertas ciudades, ciertos lugares que pasa la ruta panamericana por México y que también quiero yo promover, ¿no? Mi país, ¿no? Y qué cosas puedes encontrar, ¿no? Y esos paisajes, ¿no? Que no todo es desierto, como la gente piensa que México es un enorme desierto. No, 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 tenemos de todo. Entonces, es un elemento que me está gustando mucho meter en esta historia. Entonces, pues ahí vamos en esa. Bueno, pues vea, esa sí se tomará más su tiempito, pero hay suficiente material ahora para leer. Pueden empezar con La Misión Secreta y ahora en septiembre y en octubre y en noviembre con Las Dos Lunas, con Los Circuitos Infinitos y con Sion. Pues a Laura le deseamos lo mejor, que esa audiencia se deleite con las historias y que aumente y que crezca. Entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima. A todos ustedes también, gracias por estar aquí. Recuerden que en las redes sociales nos pueden encontrar como en Facebook como Wilson Sarria Escritor, también en Instagram. Y tenemos tanto el podcast, este podcast de guiones, libretos e historias, como el canal de YouTube de guiones, libretos e historias, donde nos metemos en este maravilloso mundo de la creación literaria, de la creación de historias que pueden ser para una novela, un libro, una película, una serie de televisión, en fin. La idea es que a través de la creación que sale de nuestro cerebro y se plasma en el papel, podemos llegar a crear universos fantásticos. Entonces, si están interesados en ese universo, pues ya saben, miren, no es tan difícil, simplemente requieres un poquito de constancia, determinación, de jugar un poco con las posibilidades y las cosas surgen. Y pues dentro de los podcasts y dentro del canal de YouTube hay cierta clase de tips y de secreticos que pueden ir adicionando a sus estructuras creativas para cada vez mejorar sus procesos. Entonces, a todos ustedes muchísimas gracias y hasta la próxima. Guiones, libretos e historias con Wilson Sarria.